Bueno, hoy tengo una invitada especial, es Kayla Barreto, es una niña que es misionera juntamente con su esposito Andrés. Ellos viajan diferentes, donde Dios los mande. Me estaba hablando con ellos y de verdad que si Dios me hubiera llamado para misionero, no sé, no hubiera podido. Gracias a Dios que me llamó a pastor, porque me quedé acá y uno se establece, pero el misionero va y trabaja, gana almas y el otro se lleva el fruto y ellos siguen y sirven en donde Dios los lleve y de verdad que es una bendición tenerlos aquí. Quiero que se pongan en pie los dos. Quiero presentarlos, son misioneros tremendos, hombres de Dios, una pareja hermosa. Ella es americana, ella es, eh, ella es de Estados Unidos, como se puede dar cuenta es morenita, es boyaquita, no, no se crean, ella es americana y él sí es de aquí de Bogotá, ¿no? Sí, es aquí de Bogotá y Dios le permitió conocerla por allá en el monte en Perú, ¿fue? En la selva de Ecuador se conocieron y se casaron hace 7 meses y ahorita van para Estados Unidos a seguir trabajando en la obra del Señor y van a volver por ahí en 2 meses. Ellos sirven en Altos de Cazuca, imagínense, por allá eso arriba donde nadie quiere ir. Allá donde se devuelve el viento. Eh, Trabajan con niños adolescentes y adultos y aquí con Andrés nos conocemos hace ya 20 años. En una iglesia estábamos sirviendo de consolidación, ¿no? Yo de 5 años en esa iglesia y nos conocimos allá y ahorita que fuimos a un encuentro, la semana pasada un encuentro de pastores internacionales, Dios me permitió ir con Albita y allá nos conoció, ¿y usted qué hace aquí? No, pues lo mismo que usted, buscando de Dios, porque y gracias al Señor entonces pudimos volver a juntarnos y va a ser una gran conexión, nos va a regalar, nos va a ayudar con unas 10 Biblias, nos va a traer, para los que no tienen Biblias, por favor, ya tengo una que es para Yesenia. Entonces, vamos a estar en contacto con ellos y mi hermanita Kayla va a dar la palabra de Dios esta noche. Amén. Un aplauso para ella, por favor. Gracias, muchas gracias. De verdad, esta semana estaba alistándome y estudiando en Filipenses. Vamos a estar en la carta de Filipenses. Pero cuando estaba preparando, de verdad tenía en mi corazón de enseñar juntos con mi esposo. Entonces, sí puedes venir para ayudarme. Listo. Pero sí, vamos a hablar algo de Filipenses 3, pero primero queremos orar, ¿sí? Listo. Aló. Ya estamos preparados. Bueno, ya las ideas que ya tiene, pero uno cuando está en el matrimonio tiene que estar dispuesto a la locura, ¿no? Dios va a hacer muchas cosas. Buenas noches. Sí, con mi hermano, el pastor José, nos conocemos de verdad, hace como 20 años. Estuvimos en una iglesia trabajando con consolidación. Es el que hace la bienvenida a los nuevos, ¿no? Entonces, trabajan ellos la parte de que ellos recepcionen bien qué es la salvación y qué ganaron y a qué se comprometieron cuando son salvos, ¿no? Porque sabemos que eso es un paquete completo, ¿no? Ah, Señor, y tú me das perdón a mis pecados y sálvame. Y el Señor dice, bueno, y la otra cara es toda la responsabilidad que corre para nosotros como creyentes, ¿cierto? Que es una vida que le agrade a Él, que es una vida de sacrificio, de servicio, de entrega, no es nada comparable a la eternidad que nos está esperando, ¿no? Entonces es eso. Y bueno, mi esposa Keila sí la conocí, así como haciendo corto el cuento, en la selva de Ecuador, allá con indígenas. Ella fue desde los Estados Unidos y yo fui desde acá, desde Colombia. Y allá estuvimos sirviendo un año con indígenas y ella se enamoró de mí, entonces yo le di una oportunidad y le dije, bueno hermana, usted que está ahí perdida y no sabía nada de español, entonces... Sí, llegó a la selva hablando solo inglés, eso fue una aventura. Solo inglés, imagínese, fue a servir, a enseñar la palabra sin saber el idioma, entonces... La verdad fue por mí. Ahora lo entiende, ahora lo entiende perfectamente. Entonces, eso es para que conozcan un poco de nosotros. Nosotros de verdad tenemos un deseo por servir a Dios juntos y, y pues para familiarizarnos un poco, ¿no? No como llegar acá y, oye, bueno, hermanos, y vamos a... Y ustedes, sí, pero quisiera saber quiénes son ellos.
¿no? Porque a veces uno tiene eso, no sé si somos porque somos latinos, yo pienso que sí es porque somos latinos, porque los americanos son diferentes, pero uno como que estudia y uno dice, pero cuando dice esto es por, sí, entonces hay veces cuando uno muestra algo de su naturaleza antes de enseñar, pues como, bien, entramos en familiaridad. Entonces vamos a orar, bueno, oremos. Padre, gracias esta noche, gracias por poder estar juntos, qué bendición, qué bueno que eres tú con nosotros y la gran oportunidad que nos das de servirte, conocerte. Estamos tan alegres y tan necesitados, tú sabes cuántas cosas hay en nosotros que deseamos por ti y para ti, poder hacer por ti, Señor, y nuestras necesidades. Pero esa noche queremos de verdad abrir nuestro corazón y dejar que esta palabra venga a nosotros y nos anime y nos enseñe quién eres tú y la voluntad para nosotros, tu voluntad para nosotros, que podamos entenderla, atesorarla, practicarla, vivirla, para que así podamos llegar a un pleno conocimiento de ti. Señor, que mi esposa y yo podamos ser bendición para mis hermanos, nuestra familia está aquí también. Gracias por todo lo que haces por ellos durante esta semana y durante sus vidas y todo su servicio y todo lo que haces por sus casas y trabajos, Señor. Que tú les tengas a bien cuidarle. Gracias. Úsanos y usa tu palabra para enseñarnos a todos nosotros. Te bendecimos, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algo para empezar, antes de hacer la lectura, me sorprendió que estuve viendo y entendiendo un poco que Dios vigila su palabra, ¿sí? Él es vigilante de su palabra para cumplirla, ¿sí? Yo decía, qué diferente es el Señor de nosotros, ¿no? Porque a veces uno promete cosas y uno como que a la vuelta de 2 días uno dice, y ella sí se acuerda, ¿no? Porque las mujeres se acuerdan de todo. Cuidado con lo que prometen. Pero pienso que todos como seres humanos, como padres o hijos o líderes o en la empresa o donde estamos, prometemos cosas y no velamos porque eso se cumpla. No somos vigilantes de que eso que que lo que salió por nuestra boca se vuelva una realidad. Pero me sorprende que Dios es vigilante de su palabra para cumplirla. O sea, Él dice, esto es mi palabra y yo velo porque se cumpla, porque se haga una realidad, ¿sí? Y es bien interesante que todo lo que Dios ha dicho y dice va a cumplirlo, ¿sí? Lo que Dios ha dicho a su vida y a mi vida, lo va a cumplir. Que cuando yo quiera, no. Cuando el Señor tiene a bien y ha preparado nuestros corazones para eso, ¿cierto? Pero todo el tiempo está cumpliendo su palabra, protegiéndonos, proveyendo por nosotros y haciendo todo eso. Entonces, vamos a leer la palabra de aquel que vela por lo que Él dice, que vela para cumplir las cosas que Él ha dicho. ¿Listo? Entonces ya es como expectantes de que lo que vaya a decir, se lo podemos demandar. ¿Sí o no? Ya como que uno dice, bueno, Él va a cumplir. Entonces vamos a leer juntos, ¿sí? ¿Quiere que leamos en inglés? ¿O ¿Yes? No, voy a leer en español. Siempre hay alguien que se revela en la congregación, ¿no? Yo sé inglés. Ella sabe inglés. ¿Y qué? Rechiquen. Ok. Ya. Después ponemos en disciplina a la hermana que está ahí causando desorden. Bueno, vamos a leer. Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 14. ¿Listo? ¿Lo tienen? Filipenses capítulo 3, del versículo 4 al versículo 14. Aquí hay una sombra que no me deja ver. Ok. Listo, dice así. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, está hablando Pablo a los filipenses, ¿no? Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Dicta 8 cosas, ¿no? Pero cuantos eran para mí ganancia, todas estas cosas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios, o el conocimiento de Cristo Jesús, perdón, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir o alcanzar aquello para lo que fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, o ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Listo. Entonces vamos a hablar un poco de ese pasaje, poco por poco. Pero antes quiero compartir un poco de información acerca de cuándo fue escrito, ¿sí? Como él dijo, fue escrito por Pablo. Y en ese tiempo Pablo estaba encarcelado. Y esta fue una carta a la iglesia de los filipenses, ¿sí? Y la razón principal por toda esta carta de Filipenses no fue para regañarlos, pero fue por exhortación. ¿En qué manera? En animarlos, ¿sí? Él estaba escribiendo esta carta a la iglesia para animarlos. Y tampoco esta carta fue como de puro doctrina. Sí hay algo que puede ver de doctrina, pero no fue para instruir exactamente doctrina. Fue más para animar los filipenses, la iglesia de los filipenses. En esta iglesia habían personas que estaban como en contra de Pablo y también que estaban alterando el evangelio, ¿sí? Y cuando leemos versículo 4, voy a leerlo otra vez. Aunque yo tengo también, está diciendo también. Entonces, algunas personas en la iglesia tienen ese problema. Yo tengo también de que confiar en la carne. Está diciendo que unos de las personas en la iglesia están confiando en su carne. Habían rivalidades y ambiciones personales, ¿sí? Adentro de esa iglesia. Pero aquí Pablo está animándonos a no confiar en nuestra carne, ¿sí? A no confiar en mis mismas fuerzas. Y entonces, si nos leímos un versículo en capítulo 3, versículo 2, un poco adelante, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos, obreros, guardaos de los multiplicadores del cuerpo. Estos son ejemplos de personas que fue en contra de lo que Dios quería por esta iglesia, ¿sí? Entonces, cuídase de este. Y fue ejemplos que estaban haciendo cosas mal o no estaban cumpliendo el propósito para la iglesia. Vamos a leer el versículo 18, el mismo capítulo, porque por ahí andan muchos, tenía mucha gente ahí, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Está diciendo, tengan mucho cuidado, porque hay algunos que no están en el camino siguiendo al Señor, ¿sí? Sí, entonces cuando Pablo entra al versículo, ella citó el versículo 4, el 5 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, en cuanto a la justicia que es para la ley, irreprensible, ¿cierto? Entonces está citando 8 características y son las credenciales que Pablo tiene, ¿no? Algo que vemos ahí. Entonces una de las credenciales que Pablo cita, es que es del linaje de Israel. Entonces Pablo está hablando de que él fue
del pueblo escogido de Dios, diciendo que su herencia venía pura porque era linaje de Abraham. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es una. La otra dice que de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín junto con la tribu de Judá fueron de las pocas tribus de Israel que permanecieron un poco más celosas que las demás de las otras tribus. ¿Me hago entender? Entonces ellos preservaron un poco más el celo. Cuando uno lee Jeremías, uno se da cuenta que Dios reprende mucho a Jerusalén y a las demás tribus, pero siempre trata como decir que Judá se mantuvo un poco más, aunque ella también se corrompió con el tiempo, ¿sí? Pero Pablo se jacta de eso y dice, bueno, si tuviera que jactarme, vengo del linaje de Abraham. Primero circuncidado al 8º día, ¿no? Que se sabe que todos los niños judíos al 8º día, por ley, eran circuncidados. De la tribu del linaje de Israel. Entonces dice que es de la descendencia de Abraham. ¿Sí? De la tribu de Benjamín, de las tribus más puras. Hebreo de hebreos. Sus padres eran hebreos. Y él mantuvo el idioma hebreo durante toda su vida también, aunque sabía otros idiomas, ¿no? Aproximadamente Pablo sabía 5 idiomas. Entonces se tuvo hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. El tener el título de fariseo entre el pueblo judío, primero, no era un hombre no menor de 30 años. Segundo, de verdad tenía que tener algo de influencia, ¿sí? Algunos historiadores dicen que Pablo parece que venía de padres que tenían, porque las categorías dentro del pueblo de Israel, el liderazgo, no se obtenía solamente por carisma, eran favores que se hacían, ¿me hago entender? Entonces, Pablo tiene esa jerarquía de fariseo, que no solamente se obtiene por favores, sino por conocimiento. Entonces él era un fariseo, que es un rango de conocimiento alto. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. O sea, yo vivía tan profundamente mi religión, mi tradición judía o judaizante, que yo perseguía a todo el que se oponía a mi religión. Y en ese caso fue a la iglesia, ¿de acuerdo? Que él respiraba amenazas de muerte contra la iglesia y él estuvo presente cuando apedrearon al primer mártir, que fue Esteban. ¿Listo? Y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Entonces, en el corazón de Pablo sucedía lo mismo que en aquel joven rico, que cuando Jesús le dijo, ve y haz esto, el joven rico que dijo, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces, en cuanto al deseo por servir, en cuanto a todo lo que Pablo era, él se creía irreprensible. Entonces, ¿qué pasa con estas características que él menciona en el versículo 4 y 5? Él lo que está haciendo es dando las credenciales, ¿sí? Estas son mis credenciales. Eso es lo que va... Y esas credenciales podemos como comparar a una hoja de vida hoy, ¿sí? Esa es como nuestra versión de todas esas credenciales. En esta cultura judeo, todas esas cosas fue tan importante. Fue como diciendo, por ejemplo, si fuera hoy, que Pablo era graduado de Harvard, que era doctorado en medicina, que hablador de 5 idiomas, un trabajador que en un mes gana $10,000. Está diciendo, yo tengo toda esa razón para confiar en mi carne, pero aún yo no voy a hacerlo. Aún, ¿quién es más importante? ¿Quién tiene más credenciales que yo? Cristo. Yo no puedo confiar en mi carne porque Cristo es lo que yo necesito confiar en Él. Entonces, su énfasis en estos versículos es ponerse a conocer a Cristo. Todas estas cosas en su hoja de vida ya no importa. No son importantes para su vida, porque lo que tiene valor es su conocimiento de Cristo, es seguir a Cristo, ¿sí? Y entonces podemos preguntar a nosotros mismos, ¿yo conozco a Cristo? ¿Yo poner mi trabajo como mi título más alto o estoy bajando estas cosas para seguir a Cristo? ¿Qué es más importante para mí, mi reputación o en cuanto conozco a Cristo? ¿Sí? Lo que era para ganancia para Pablo no fue sus títulos, esa hoja de vida, no. Lo que fue para ganancia para él fue su entendimiento de quién era Cristo, ¿sí? Y lo que cambió su vida otra vez fue por medio de Cristo, ¿sí? Por medio de su fe en Cristo. Perdida por amor de Cristo, dice el versículo 7. Que todo fue perdida, toda esa hoja de vida ya no importa. ¿Por quién?
por medio de su fe en Jesucristo. Si leímos versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. ¿Sí? Aquí está diciendo, voy a leer un otro texto, ¿sí? En otra versión, gracias. ¿Sí? Sí. No es lo mismo. Ay, perdón. Acá, perdón. Acá. Y lo tengo por basura. Listo. Me perdió. Listo. Y tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué significa ¿Que por si acaso él no tenía a Cristo? No, Pablo estaba salvado. Él tenía a Cristo como su Salvador. ¿Sí? Pero lo que él está diciendo es que él necesitaba conocer más a Cristo. Que esa es la meta, ¿sí? La meta de nuestra vida no solo es ser salvado, es seguir a Cristo, es conocer a Cristo, ¿sí? Es buscarlo por medio de su palabra, quién era Cristo, quién es Cristo, ¿sí? Porque todavía él vive hoy. Y entonces, lo que Pablo quería ganar fue el conocimiento de la persona de Jesús, identificación con su vida. Él quería vivir como Cristo vivió. Es una diferencia de la salvación y la santificación, ¿sí? La salvación es tener Cristo, es conocer Cristo como mi Salvador. La santificación es el proceso en lo cual llegamos a vivir y actuar más como Cristo. Ese es lo que queremos como creyentes para nuestras vidas. Sí, que una persona que tiene una naturaleza nueva, algo que arde en su corazón es lo que dice identificación con Él. Yo quiero comportarme como Él se comporta. Yo pienso como Él piensa. Yo siento como Él siente. Yo quiero invertir mi vida como Él la invirtió. ¿Sí? Haciendo una referencia a lo que Keila dice. Versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, Pablo, ¿qué quería? Él quería ser encontrado, que cuando los demás vieran quién era Él, supieran Él todo lo que es, lo es porque Dios es en Él, porque Dios es en ella, porque Él tenía credenciales, como habíamos dicho, ¿cierto? Que tenían una alta reputación, y después vino a ser, ¿qué? Perseguido, ¿cierto que sí? De verdad, en nuestra sociedad y nosotros con el sistema de gobierno con el que vivimos, lo que más anhela una persona es reputación, ¿cierto? ¿Qué anhela una persona? Tener buena reputación. ¿Por qué? Porque fíjese que aunque nosotros venimos del mundo y éramos algunos borrachos, algunos drogadictos, algunos éramos terribles, malos, mal temperamento, asesinos y todo. Cuando llegamos a Cristo, o algo que nos afecta cuando somos cristianos, es que hablen mal de nosotros. Fíjese que todos luchamos con que nuestra reputación sea como limpia, ¿no? Y más cuando se está ocupando cargos de liderazgo o algo así. Pero Pablo tenía todas estas credenciales y él dijo, todo eso lo tengo. Y la palabra no es basura. La palabra es popó. ¿Sí sabían? Lo tengo por estiércol. Es lo que está diciendo ahí. Y no digo la otra palabra porque es mucha peor. Pero realmente él está diciendo que todo lo que él ha ganado o ganó en el mundo, lo tuvo por basura. Cuando nosotros llegamos a Cristo, como Pablo, nosotros somos llamados, invitados a que nosotros tenemos responsabilidades, cumplimos con ellas, trabajamos, tenemos que trabajar, pero nuestro más alto cargo, lo más digno, lo que nos llena de honor, de identidad, identificación, es ser creyentes. El anhelo grande de verle, de conocerle, ¿cierto que sí? Amén. Bueno, entonces dice el versículo 9 que, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, ¿cierto? Entonces, por la fe en Cristo, perdón. La justicia que es, termina el versículo 9, la justicia que es de Dios por la fe.
Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que, ¿qué? En él cree. O dice el que todo aquel, dice, ¿sí o no? La palabra dice todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo que está enseñando un principio muy valioso ahí. La salvación es un regalo que Dios nos da. Sí o sí. No hay forma de ganarlo. Nadie va a entrar al cielo por obras. Pablo lo tenía muy claro. Pero sabe Pablo y escribe claramente en ese versículo 9, hace un conector. Y él dice, por la fe. Entonces la fe es la que salva. No, el que salva es Dios. Mediante la fe. Recuerda que Hebreos y Romanos 4 también cita a Abraham y dice que Abraham fue justificado por la fe sin las obras de la ley porque no había ley, ¿cierto? Pero Abraham fue justificado por la fe y no pudo haber justificado aparte de su fe. Su fe fue fundamental para haberse convertido en un creyente, ¿se acuerda? ¿Sí o no? ¿Lo han leído? Abraham fue justificado por la fe. Nosotros, cuando creemos en Cristo, creemos en el sacrificio que Él hizo en la cruz, nosotros ahí adquirimos justificación, ¿sí? Redención, perdón, adopción. Pero no es que Dios tome selectivamente a unos y a otros no. La puerta está abierta, no queriendo que ninguno. ¿Cuál es el corazón de Dios? Ninguno. Entonces cuando a veces tomamos posturas de, es que Dios escogió a unos, no. Usted mediante la fe tiene la oportunidad como cualquier ser humano, mediante la fe, no las obras. Y la fe se pone en ¿quién? Pablo dice, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí ve que usa un conector y es la qué? Sí. La fe. Por la fe es que hemos llegado al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Estamos? Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, mi esposa decía algo importante, es, Pablo no conocía a Jesús. Sí. ¿No había obtenido salvación ya? Sí. Entonces, ¿a qué se refería con a fin de conocerle? Porque en la vida de un creyente, el conocimiento de Dios es algo que es progresivo, ¿sí? Y Pablo sabía que no había llegado completamente. ¿Sabe cómo sabe uno que no llega completamente? Por la forma en la que nosotros actuamos, la forma en la que nosotros vivimos, la forma en la que nosotros hablamos. Ahí uno sabe que no lo ha alcanzado, ¿cierto? Entonces, el versículo 10 dice eso, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. ¿En qué? En su muerte. Pablo estaba buscando una identificación con Cristo. Cuando hablamos de identificación, es compenetrarse con Él, llegar a ser como Él es. ¿Recuerdan cuando nos convertimos? O algunos que están recién convertidos saben de qué hablo. ¿Qué hace uno? Uno anhela orar. Uno lee la Biblia aunque no la entiende. ¿Sí o no? Y uno, pero pastor, es que no la entiendo. Léala. Listo. ¿Qué entendió? Nada, pero leí mi Biblia. ¿No es así? De verdad, uno llega sumergido en la ignorancia. Y no está mal, porque no conocemos, somos bebés, dice la Biblia, ¿cierto? Pero mire que Pablo permaneció en ese mismo deseo de conocer, de anhelar, de estar apasionado con Dios, aún siendo un cristiano maduro. ¿Me hago entender? Y a veces uno como que empieza a pinchar y ya no tiene esa pasión. Y uno tiene que, como Pablo dice, yo no lo he conocido, todavía no lo he alcanzado, yo tengo un anhelo en mi corazón, yo tengo un deseo y es ser participante con él. Versículo 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Yo dije, Pablo, ¿por qué está hablando así? Si alguna manera llegase, de verdad uno lee esa frase y es como él está divagando, ¿cierto?
Si por de pronto llegase a ser salvo y tal vez llegase a resucitar. Entonces nos pusimos a mirar con mi esposa y yo dije, ese versículo tiene algo más que solamente lo que está ahí. Yo no creo que Pablo estaba dudando. Esta carta de Filipenses, decía mi esposa, es una carta que Pablo exhorta. Sí tiene doctrina, pero dicen que los estudiosos dicen que es una carta en la que él está hablando como hermanos a los demás. Dice, es la carta más profunda de hermandad, donde no está exigiendo y demandando, sino es como somos uno, o sea, esto soy yo, este soy yo, estos son ustedes, vamos juntos, hagámoslo, y como es una carta muy cercana, ¿sí? A amigos. Entonces dice, si alguno llegase a la resurrección de entre los muertos, Pablo no está divagando. No sé si sabemos, pero los apóstoles esperaban la segunda venida del Señor. En ese tiempo, cuando Él resucitó y fue llevado en las nubes, la Biblia dice que los apóstoles dijeron, los ángeles se aparecieron y dijeron, ¿a quién están mirando? Ah, pues al que va en las nubes. Ah, ese que viene en las nubes volverá por segunda vez. Y desde ese día, todos los creyentes de la primera iglesia estaban esperando su venida. Pablo en ese versículo 11 está diciendo, yo estoy esperando que Él venga, pero si no viene, tal vez yo voy a resucitar entre los muertos. Él está divagando porque él no sabe en qué momento va a venir. Y lo esperaba como si fuera ya. ¿Y no ha visto que a veces uno vive como si no fuera a venir nunca? ¿Sí o no? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Sí o no? ¿Cuánto cuesta venir a la iglesia? Para muchos, ¿no? Ustedes no, porque ustedes son los... No, es una broma. Pero ¿sabe que nos cuesta a todos? ¿Cierto que sí? ¿Cuánto nos cuesta a veces venir, asistir o estar en la casa leyendo? Todos tenemos esa batalla. Es una batalla que se libra personalmente. Pero Pablo estaba esperando la venida del Señor. Y él dijo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, yo estoy esperando que la resurrección de los muertos sí me toca, pero la verdad yo creo que Cristo ya va a venir. Eso es lo que está diciendo. Entonces, mientras que o viene el Señor o yo muero para ser resucitado, como dice Tesalonicenses, lo único que sé es que yo le apunto a la meta. ¿Cuál es la meta? Conocer a Cristo, servirle, seguirle, fiel. ¿Los demás son infieles? Pablo dice, yo no. Yo sigo y prosigo a la meta. ¿Ok? La meta es seguir a Cristo, conocer a Cristo. Si leímos en versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo sabía que todavía él tenía cosas para aprender, que todavía no conocí todo de Cristo. Quería, pero todavía no. Yo estaba buscando un poco de información acerca de Pablo en este tiempo, ¿sí? De su vida. Y los escritores de los estudios dicen que probablemente él se convirtió al cristianismo más o menos al 33 o 36 DC, ¿sí? Y esta carta fue escrita al 61, ¿sí? 61 DC. Perdón, los números. Sí, los números a veces son un poco difíciles. Se convirtió al 33 y 36 después de Cristo y la carta fue escrita en el 61. Listo. Entonces, él llevó casi 30 años en el Evangelio, pero todavía está diciendo, pero ya no lo han alcanzado. Todavía estoy aprendiendo. No importa cuántos años estamos estudiando, tenemos más para conocer. Cada vez que leímos un pasaje podemos ganar más de quién es Dios, conocer más de quién es Cristo, ¿sí? Como Andrés dijo, él no sabía todo, pero él tenía ese deseo, ese anhelo para conocerlo, ¿sí? Y entonces, lo que fue importante es que estamos siempre creciendo, siempre estamos aprendiendo por medio de la iglesia, por medio del estudio, pero siempre estamos creciendo, ¿sí? No importa cuántos años llevamos, tenemos más para conocer. En versículo 12, el último parte de versículo 12 dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él ya acabar de hablar de la resurrección de Cristo, ¿sí? De su esperanza en versículos 10 y 11. La muerte, la resurrección y nuestra salvación que fue por medio de Jesucristo.
tomamos un segundo para recordar este que Cristo nos hecho por nosotros, ¿sí? Cristo vino al mundo, el Hijo de Dios, para hacer el sacrificio por nuestros pecados, ¿sí? Él vivió una vida perfecta, sin ningún pecado en su vida, pero murió como los peores pecadores en una cruz. ¿Por qué? Para pagar nuestra deuda. Él toma mi espacio en esa cruz. Él toma nuestro espacio en esa cruz para pagar mi deuda, nuestras deudas por los pecados. La Biblia dice, como él dijo en Juan 3:16, que todo el que cree no se pierde, sino tenga vida eterna. Esto es la esperanza que Pablo tenía, ¿sí? La esperanza de llegar al cielo para tomar lo que Jesús ya ha tomado. Jesús resucitó y nos da el camino, el único camino para llegar al cielo, por medio de la fe en Él, ¿sí? Algún día se hará completo y perfecto adelante del Señor, pero no vamos a llegar a ese meta aquí en la tierra. Vamos a conocerlo, vamos a seguir creciendo, a seguir conociéndolo, pero hasta que estamos con Él, seguro que no vamos a saber todo. Y entonces en este mundo, ¿qué es la meta? No es llegar a conocer todo, no podemos, pero es seguir creciendo, conocer más a Cristo. Ese es nuestro meta. ¿Cómo estamos haciéndolo? Versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, ¿cierto? Entonces, imagínense el hombre que ha sembrado iglesias por todo Asia, ¿cierto? Que ha sido martirizado, que ha sido golpeado, que ha estado en naufragio 2 veces, que ha estado puesto en azotes varias veces, encarcelado muchos años, y dice, yo no lo he alcanzado. Y tiene ese anhelo ardiente en su corazón por seguir a Cristo. De verdad, creo que a la luz de esa palabra cualquiera de nosotros, sin excepción en este lugar, tiene que ver y decir, creo que yo tengo apegos por cosas que no es Cristo el primero. ¿Sí? ¿Se acuerda que él predicó a los corintios y él dice, yo me propuse predicar a Cristo, solo una cosa, a Cristo y a este crucificado? Entonces, todo lo que giraba en torno a la vida de Pablo y lo que Dios quiere para nosotros es que todo gire en torno al Señor Jesucristo. Cuando nuestra vida sale de ese contexto, nosotros estamos caminando un camino resbaladizo, ¿cierto? Un camino peligroso. ¿Quién es el que está responsable de eso? Yo. Solamente yo puedo hacerlo. Entonces, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, ¿cierto? ¿Qué quería Pablo? Crecer. Eso era lo que quería. La última parte del versículo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Había unas olimpiadas, iba un hombre corriendo y fue verdad. Iba de primeras y él dio solamente ganas de mirar dónde estaba el segundo porque tenía miedo de que lo fuera a alcanzar. Y en una de sus miradas atrás, se cayó y perdió la carrera. Entonces si yo caigo, Andrés, voy a perder la carrera. No, usted sigue en la carrera. Porque cuando aceptamos a Cristo, nosotros sí o sí estamos en una carrera. Pero si nuestra vista está puesta en el galardón, en la meta, que es el mismo Señor, entonces nosotros no tenemos tiempo de mirar atrás. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿y qué? Para perdonar todos nuestros pecados, ¿cierto? Y limpiarnos de toda maldad. Mire, cuando nosotros tenemos nuestra vista puesta en el pasado, vamos a ser atrapados por algo. Sea de pecado para pecado, sea de nostalgia para nostalgia, ¿cierto? Sea de depresión para depresión, sea de los fracasos del ayer, usted va a quedar atrapado. Yo voy a quedar atrapado. ¿Y cuántos han estado atrapados en el pasado? Por buenos tiempos, ¿sí o no? ¿Y qué ha pasado con el tiempo cuando hemos decidido ya dejar de mirar el pasado y miramos adelante? ¿Qué ha pasado? Ahí son los momentos que hemos crecido. ¿No es así? Ha sido el momento que uno se ha soltado y que ha hecho uno.
¿Qué dice Hebreos 12:1-2? ¿Cierto? Por tanto, también nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, o sea, el que enseñó que era fe y llevó su fe hasta la punto más cumbre, hasta la cumbre. Era cuando estaba en esa cruz, ¿no? Y siguió orando. Perdónalos porque no saben lo que hace. Él llevó la fe al punto más alto en el que una persona puede creer. Cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sentir que el Padre le abandona a uno, ¿no? Esa es la parte más alta donde su fe es probada de verdad. Cuando usted dice, mi Padre me ha dejado, usted tiene que ser un creyente, hermano. De verdad. Porque cuando vengan los golpes de la vida y usted frente a un desafío tan enorme que lo único que está en su mente es mi Padre me abandonó, es cuando usted está en el punto más alto de su fe y está siendo probado intensamente tanto como el Señor Jesucristo lo fue, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos han estado en ese punto donde dice mi Padre me dejó? ¿Por qué me has abandonado? ¿Sí o no? Para algunos que dicen que a Dios no hay que decirle por qué, Jesús dijo ¿por qué? No dijo para qué. Era intenso dolor en la cruz, intenso dolor, porque él amaba al Padre, porque era uno con el Padre, ¿sí o no? Entonces, despojémonos de ese peso. ¿Podemos aprender del pasado? Sí. ¿Podemos estar atrapados en el pasado? Sí. ¿Debemos vivir en el pasado? No. Esa es la verdad. Puestos los ojos en el galardón. Entonces Pablo dice, yo no lo pretendo haber alcanzado, pero olvidando lo que queda atrás. Por el bien de nuestra fe, por el bien de nuestro llamado, por el bien de lo que Dios tiene para nosotros, es mejor que nosotros nuestro pasado. Y si usted tiene cuentas pendientes, ya. Juan 1, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1 de Juan 1:9, ¿sí o no? Confesemos y vamos adelante. Ah, pero es así de fácil, sí. Si es para ir adelante. Si es confesar para quedarse ahí, para volver atrás. No. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No. Si confesamos para avanzar, ciertamente, válido. Hágale. El lugar en el que están en cada semana pasado, ¿podemos vivir en la libertad en Cristo? ¿Qué piensan? Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Él quiere que nosotros miremos al futuro. ¿Sí? Yo podría nombrarle una lista de cosas que me aferrarían a mi pasado. Pero una lista. Yo pienso que la más grande que la que puede haber de cualquiera de ustedes acá. Pero ¿a dónde tengo que poner la mirada? En el Hijo de Dios. ¿Sí o no? En la meta de conocerlo a Él. Y cada momento de la vida es una oportunidad para poderle conocer en medio de las dificultades. Sigamos con el último versículo de esta noche, versículo 14. Prosigó a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como Pablo persevera en su camino con el Señor, lo hace para alcanzar una meta específica, para conocer a Cristo. ¿Sí? Voy a leerlo, este es lo que quería leer en otra traducción. Esta traducción se llama Palabra de Dios para Todos y dice así: sigo hacia a la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Cristo Jesús. La traducción dice sigo hacia, ¿sí? Como con fuerza, con perseverancia, con determinación. Pablo anda para llegar a su meta, a esa meta de conocer a Cristo, ¿sí? Y para ganar el premio. ¿Qué es el premio? La vida eterna, la vida para siempre con Dios, ¿sí? Es como alguien que está corriendo en esa carrera. A veces Pablo usa como esta comparación de corriendo, ¿sí? Los últimos pasos de esa
corredor, de esa persona que está corriendo, es lo más fuerza para ganar esa meta, ¿sí? Ellos estiran para que puedan estar primero en esa meta. Esa es la palabra. Sigo hacia, que están poniendo lo más fuerza para ganar esa meta, para llegar a qué, a conocer a Cristo, ¿sí? El vocabulario que él está usando está tratando de decir poner tus fuerzas, pero no en las obras, porque ese no vale, no tiene ningún valor, pero poner tus fuerzas en conocer a Cristo. Busca a Cristo para su vida. Él es la única cosa en esta vida que vale, que es importante, ¿sí? Su deseo, el deseo de Pablo es claro en ese versículo, es estar con Cristo en el cielo. Así como el versículo habla de ganar el premio, es un privilegio que solo podemos tener por medio de Él, por medio de su amor, por medio de conocerlo, de tener fe en quién era Cristo, quién es Cristo. Cristo es el único camino, sabemos ese. Sigamos a Él, aprendemos de Él, vivir por la libertad que Él nos da. ¿Sí? Arrepentir cuando fallamos, cuando tenemos errores, pero seguir para conocerlo. Por medio de Él es como recibimos esta vida eterna. El deseo de Pablo simplemente es perseguir a Cristo hasta que se encuentre en el cielo. Leyendo ese pasaje, yo tengo muchas ganas para seguir conociendo, ¿sí? Vamos a terminar con un poco de preguntas para que estamos pensando en nuestras vidas, ¿sí? Estamos creciendo. ¿Quieres conocer más a Cristo? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Estás viviendo en su libertad? ¿Qué es tu meta en tu vida espiritual? ¿Vas a seguir a Cristo con perseverancia hasta el cielo? La enseñanza de Pablo fue no mirar al pasado, no mirar y estar atrapado con los errores del pasado, sino concentrarse en lo que es adelante, concentrarse en qué puedes hacer hoy para conocer más a Cristo, para estar con Cristo, para ser como Cristo, hasta que nos reunamos con Él en el cielo. Este es mi deseo para cada uno de nosotros, que estamos aprendiendo, conociendo más a Cristo. De verdad les agradecemos que nos invita aquí para estar con ustedes. Es una bendición y esperamos que este mensaje les ayude en sus vidas espirituales, les ayuda a seguir con Cristo, con ese deseo de conocerlo, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te amamos. Agradecemos por su palabra. Dios, te damos gracias por la vida de Pablo, porque él nos da un ejemplo, aún encarcelado, atrapado en el cárcel, quería conocerte, quería animar nosotros, animar a la iglesia de los filipenses para conocerte. Dios, ayúdanos diaria a buscarte, a entender quién tú eres y qué quieres para nuestras vidas. Dios, te amamos y sabemos que Cristo es la única manera. Estamos tan agradecidos por este sacrificio en la cruz que Él da por nosotros. Estamos tan agradecidos por tu palabra que nos habla, que nos cambia, que nos ayuda a entender qué quieres para nosotros y con nosotros. Dios, te pido que en este día toca nuestros corazones. Háblanos si tenemos algo que necesitamos confesar, algo que no está como tú quieres para nosotros, algo que no nos conviene. Dios, háblanos personalmente. Ayúdanos a entender tu palabra. Te amamos y pedimos en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? En esta misma actitud de oración,
mientras me preparaba para pasar, me quedé pensando en las preguntas que nuestra hermana nos hacía al final